Queridos estudiantes de tercero de secundaria, sean bienvenidos a esta, su asignatura Ciencias Sociales, iniciando con la aventura del conocimiento con un tema de sumo interés, Estado de Derecho. Pero antes de iniciar, sabemos que tenemos un compromiso cívico que hoy, a través de ese hábito, está salvando vidas. Por lo tanto, pasemos a la siguiente información. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Es un compromiso que nosotros ya asumimos y hoy continúa, sobre todo en esta nueva modalidad, este espacio semipresencial. Pero sabemos bien que debemos continuar cuidándonos, ahora más que estamos juntos, que hemos dado un paso en este espacio que se prepara para ti, específicamente pensando en ti, que es la educación. Seguimos avanzando, seguimos adelante, pero necesitamos siempre de tu ayuda y fiel colaboración. Ahora te digo yo, querida neurona, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, profesor Luis. ¿Y usted? Esperando que tengas unos apuntes adecuados para que nos diga qué trabajamos la clase anterior. Claro, en la clase anterior hablamos de que la democracia es un sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo que la ejerce directamente o por medio de representantes. En la práctica, invita y necesita de la participación de la sociedad. En base a esto, aprendimos que nace en Atenas en el siglo V a.C., siendo la democracia ateniense el precedente inspirador de las democracias modernas. Luego se nos mostró lo que dice la Constitución Dominicana acerca de que somos un Estado social y democrático de derecho. Y para finalizar, conocimos las recomendaciones de la UNESCO para construir una cultura de paz y diversas figuras influyentes en el tema de la paz en esta historia moderna contemporánea de la humanidad. Bien, mil gracias por tus aportes. De lo que ella ha dicho, debemos resaltar 2 puntos. El primero, nosotros, República Dominicana, somos realmente un gobierno democrático, un Estado social democrático. Así lo define nuestra Carta Magna, la Constitución Dominicana. Y dentro de esto debemos de reconocer que como un sistema de este estilo tenemos representantes y estos representantes están en los diversos poderes: judicial, legislativo, ejecutivo. Representantes que son elegidos específicamente por el pueblo. Ahora te muestro la palabra clave del día y nuestra palabra clave es derecho. Derecho. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es la facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida. También puede definirse como la facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece a nuestro favor, o que el dueño de una cosa nos permite en ella. Ambas tienen en común ser un conjunto de principios y normas expresivos de una idea de justicia y de orden,
que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. ¿Te das cuenta? El derecho, como un principio legal, tiene dos elementos esenciales: el deber y aquello que te corresponde hacer, que es eso, el deber, y aquello por lo que se te debe otorgar, el derecho, lo que tú necesitas que te avale a ti como ciudadano de una nación. El derecho como fundamento legal te protege. ¿De qué? De aquellas acciones que son realizadas en la sociedad. Por lo tanto, la vida social eminentemente está regida por leyes, y esas leyes tienen un respaldo, el cumplimiento de la misma. ¿Qué ocurre con esto? Que el Estado de Derecho, bien es cierto que es una palabra reciente, que nosotros escuchamos en el lenguaje contemporáneo, pero ocurre que esto tiene secuelas, o más bien es una secuela de lo que ha evolucionado en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, aunque específicamente no se utilizaba la palabra Estado de Derecho, si bien a lo que eso se refiere ya se implementaba. Por ejemplo, Atenas, como te mencionaba Neurona, se vivía en un estado de derecho. Sin embargo, ellos no hacían uso de esta palabra, no utilizaban esta expresión, pero sí su significado estaba implementado. Con esto ocurre que hoy en día ya sí utilizamos el significado y la palabra. Eso tiene alusión a finales del siglo XVIII con Immanuel Kant, ese filósofo alemán que en su teoría del Estado hace mención, referencia al significado, uso y expresión de esto, Estado de Derecho, que se refiere eminentemente a un principio de gobernanza. ¿Con qué? Que el Estado, quien gobierna el Estado, tiene el deber, el derecho de cumplir con ese rol de administrar los recursos del pueblo, de la sociedad. Esto apunta a entidades públicas, privadas, a todos, nos atañe a todos, porque es un principio por medio del cual se rige en base a las leyes el caminar de la sociedad. Aquí tienes una idea muy esencial. Como es un sistema democrático en el que se eligen representantes, se necesita que esos representantes cumplan con la labor, con su rol de administrar fielmente los recursos del Estado. No puede ser de manera subjetiva, sino en base al derecho, en base a lo legal. ¿Qué ocurre aquí? Que cada persona que es elegida por el pueblo por medio del sufragio dentro de este sistema democrático siempre tiene el deber de cumplir con su rol de administrador de aquellos recursos del Estado. Es sencillo, fíjate, pasa lo siguiente. Cuando se elige el presidente de una nación, ya ese presidente está dentro del sistema democrático. Ahora, como somos un Estado de derecho, es decir, regido por leyes, ese presidente que ha sido elegido, aunque tenga intenciones con el pueblo, su labor número uno es administrar los recursos del Estado. ¿En base a qué? A lo que dicta la ley de la nación. Por lo tanto, para seguridad de los ciudadanos y para seguridad del mismo gobernante que ejerce esa labor política, que en principio es voluntaria, se necesita el amparo de la ley. Es para cuidarse ambas partes, pero sobre todo para custodiar lo que es el organismo central de la sociedad, que son sus leyes. Por eso es la expresión Estado de Derecho, un Estado en el que el derecho, la ley, se hace presente. Ante esto, las Naciones Unidas han hecho mención de que cada gobernante dentro de su pueblo, de su nación, tiene la responsabilidad de crear las condiciones necesarias para que la ley se haga presente. ¿Y qué ocurre aquí? Debe existir la independencia de los poderes del Estado. ¿Sí? Así mismo como tú lo escuchas. Cada poder tiene autonomía en su labor. Por eso es democracia. Por lo tanto, aunque el presidente, su gabinete, tienen buenas intenciones con la nación y para la nación, cada ley debe ser aprobada en el Poder Legislativo, Cámara Baja, Cámara Alta, todo un proceso. ¿Por qué? Porque se debe garantizar un ambiente propicio en el que reine la cultura de paz en base a las leyes que rige ese país. Pero te preguntarás, ¿y qué más ha dicho las Naciones Unidas sobre esto? Sencillo, el secretario general, te leo lo que ha dicho.
Según el secretario general, el Estado de Derecho puede definirse como un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas tienen la responsabilidad de caminar en base a esto. ¿Y qué ocurre aquí? Que cada paso que se debe dar ha de estar determinado por lo que plantea la Constitución Dominicana. Ahora te continúo leyendo lo que dice el secretario general, en el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para organizar y garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad y transparencia procesal y legal. El concepto de Estado de Derecho está incorporado en la Carta de las Naciones Unidas. El preámbulo de la Carta afirma que uno de los objetivos de las Naciones Unidas es crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y otras fuentes del derecho internacional. Además, un propósito fundamental de las Naciones Unidas es lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de justicia y del derecho internacional el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz. Le preguntaré a Neurona, muy atenta Neurona, según lo que yo he leído, te daré 4 opciones y tú me dirás cuál es la correcta. Se puede afirmar que la finalidad de Estado de Derecho: A. No es crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. B. Es crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. C. Es crear condiciones solo emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. D. Y última, es crear condiciones bajo las cuales no se respete la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. Dime, ¿cuál sería la correcta? La respuesta correcta es la B. Crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. Exactamente. Por eso es deber del gobernante crear siempre esas condiciones en las que el derecho y la ley siempre están presentes. Ahora, ¿tenemos alguna pregunta? Estoy buscando. Sí, profesor. Le confirmo que tenemos 2 preguntas. Vamos a ver, ¿quién pregunta? Marta Olivares, desde Jimaní, Independencia, quiere saber ¿quién constituye el Estado de Derecho? Muy bien, Marta. El Estado lo constituye cada ciudadano, o sea, nosotros, y en conjunto con los ciudadanos, las leyes que rigen la sociedad. Por lo tanto, ante la ausencia de una ciudadanía activa, responsable y participativa, no tendríamos un Estado de Derecho. Mucho menos en el momento en el que las leyes no se cumplen, tampoco sería un Estado de Derecho. Así que esos 2 elementos son los que lo posibilitan. ¿Alguien más? Sí, profesor. Jacob Mendoza, desde Sabana Grande de Palenque, San Cristóbal, pregunta: Profesor, ¿cuál sería la labor principal de un Estado de Derecho? Muy bien, fíjate, Jacob, la situación es la siguiente.
Sin la ley, cada uno haría lo que entiende como correcto. Por lo tanto, esto depende de la ley. La ley que lo constituye, lo dictamina, y esto se da bajo la idea, bajo el amparo del sistema democrático, en el que tú y yo tenemos voz y voto, claro, cuando seas mayor de edad. Pero es la ley la que determina y da luz y da posibilidad a lo que lo constituye dentro del sistema democrático. Bien, ¿tenemos alguna otra pregunta? Hasta el momento no, profesor. Muy bien, pues mil gracias a Marta y a Jacob. Sucede lo siguiente: el Estado de Derecho tiene elementos que lo constituyen, elementos que lo caracterizan, que cuando lo ves, cuando lo estudias y lo piensas, dice, eso es de un Estado de Derecho. Por ejemplo, si digo el sufragio, ¿pertenece a qué? A un sistema democrático. Por lo tanto, el sufragio será un elemento característico del sistema democrático. El Estado de Derecho, asimismo, tiene elementos que lo hacen conocer, que lo hacen notar e identificar de otro. Fíjate, tenemos el de la organización del Estado. También tenemos el reconocimiento de la Constitución Nacional, la garantía procesal, sobre todo de cargos constitucionales, pero sobre todo cuando está bajo la ley. ¿Qué ocurre aquí? Organización del Estado. Todo Estado de Derecho ha de estar organizando, velando por quién, por todo, organizado en base a que se cumpla la igualdad de la ley para todos. Con esto debemos de reconocer y saber que la ley no está para una parte del colectivo, sino para el todo. Ante la ley, como ante los ojos de Dios, todos somos iguales y debemos de ser considerados como tal, prevaleciendo dos elementos: la dignidad humana, sobre todo, y los derechos fundamentales, aquellos derechos que fueron promulgados en el 1948. Otro, que se garantice la ley, una ley que debe estar amparada sobre el organismo de la independencia de los poderes, ¿ok? Y que se garantice los procesos, sobre todo aquellos que tienen que ver con la Constitución. Por eso, lo que ocurre debe ser juzgado ante la ley. Cada situación, de manera objetiva, debe ser evaluada ante la ley. Te pongo un ejemplo. Un país latinoamericano que de momento es juzgado por los organismos internacionales de que dentro de este hay violencia, no hay respeto a los derechos humanos y ellos se niegan, pero hay evidencia concreta de que eso está ocurriendo. ¿Qué pasa con ese país? Pues no se está cumpliendo el Estado de Derecho, porque el amparo de los derechos fundamentales no está presente y tampoco está presente la dignidad humana. Ahora te preguntarás, ¿y cómo se mide entonces, profe, que un Estado realmente esté cumpliendo con esto? Que un gobernante, que los gobernantes con su sistema estén cumpliendo con esto. Pues te muestro cómo se mide el cumplimiento del Estado de Derecho. Por lo tanto, pasemos a la siguiente información. ¿Cómo se mide? La mayor crítica que existe al concepto de Estado de Derecho es la dificultad que existe para medirlo. El PNUD presenta los aspectos más fáciles de medir y los de mayor dificultad. ¿Qué se quiere medir? Justicia civil y criminal. Más fácil de medir: número de casos resueltos por la Corte en cierto periodo de tiempo. Más difícil de medir: efectividad de mecanismos de justicia informal. ¿Qué se quiere medir? Orden y seguridad. Más fácil de medir: tasas de homicidios. Más difícil de medir: tasas de crímenes no violentos. ¿Qué se quiere medir? Ausencia de corrupción. Más fáciles de medir: percepción de corrupción mediante encuestas a expertos. Más difícil de medir: porcentaje de gobernantes perseguidos por casos de soborno o desvío de recursos, entre otros. ¿Te das cuenta? Así se mide que un Estado esté cumpliendo con esto. Los organismos internacionales, en base a los tratados, se dan cuenta de esto y son los que amparan esta situación.
¿Y cuándo se dio esto de que tenemos organismos internacionales que velan por esto? Te leo lo siguiente. El 24 de septiembre de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas celebró una reunión de alto nivel sobre el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional. Fue la primera vez que los jefes de Estado, de gobierno, se dieron cita a la Asamblea General para debatir el Estado de Derecho, destacando el lugar central que ha venido a ocupar el Estado de Derecho en los ámbitos nacional e internacional. Los jefes de Estado y de Gobierno aprobaron una histórica declaración sobre el Estado de Derecho. Por vez primera, 193 Estados miembros llegaron a un entendimiento común sobre elementos definitorios y establecieron el alcance pleno del Estado de Derecho. Desde el arreglo pacífico de controversias internacionales hasta el empeño en hacer justicia a los grupos vulnerables. En la declaración se hizo hincapié en la interrelación entre el Estado de Derecho y los tres pilares de las Naciones Unidas: la paz, la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos. Para destacar esto, se pide que esta interrelación se considere en el Programa Internacional de Desarrollo posterior a 2015, a fin de desarrollar aún más esas relaciones recíprocas y robustecer el Estado de Derecho en los planos internacional y nacional. Se ha pedido al secretario general que celebre consultas con una amplia gama de interesados e informe a la Asamblea al respecto el año próximo. De eso se habló. Ahora bien, atenta neurona. A partir de esta lectura que te he presentado, en la reunión sobre el Estado de Derecho, ¿qué se dijo? A. 193 estados llegaron a un acuerdo por primera vez. B. 193 estados no llegaron a acuerdos. C. 193 estados llegaron a algunos acuerdos. D. 193 estados llegaron a un acuerdo. Neurona, ¿cuál sería la respuesta correcta? Recapitulando la información suministrada, determino que la respuesta correcta es la A. 193 estados llegaron a acuerdos por primera vez. Exactamente. Y desde este punto ya conocemos por qué los organismos internacionales tienen esa cuota de responsabilidad, aunque cada país tiene su autonomía, por velar por cada ciudadano. Ahora tengo para ti un falso y verdadero. Y te pido que aquellas que sean falsas las justifique. ¿Ok? ¿Te parece bien? Por supuesto, profesor Luis. Primero, según las Naciones Unidas, el Estado de Derecho es un principio de gobernanza. Eso es verdadero. Muy bien. Segundo, un propósito fundamental de las Naciones Unidas es lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y el derecho internacional. La respuesta correcta es verdadera. Exacto. La Declaración de los Derechos Humanos fue en el año 1844. Determino que es falso. Fue en el año 1948. Elemental. Cuarto, la Constitución del Estado de Derecho es por medio de la voluntad de los gobernantes. La información es falsa. Es por la voluntad de la mayoría. Dígase nosotros los ciudadanos. Quinta y última. La Declaración sobre el Estado de Derecho tuvo los tres pilares de las Naciones Unidas: la paz y la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos. Verdadero. Exactamente. Ahora, neurona, ¿tienes para nosotros el resumen del día? Claro que sí, profesor Luis. Hablamos de que la conformación del Estado de Derecho se refiere a una evolución del término en la historia de la democracia. Este concepto se encuentra incorporado en la Carta de las Naciones Unidas, en las que se afirma
mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. Y para finalizar, aprendimos que los jefes de Estado y de Gobierno aprobaron una histórica declaración sobre el Estado de Derecho y por primera vez 193 Estados miembros llegaron a un entendimiento común, a fin de desarrollar aún más esas relaciones recíprocas y robustecer el Estado de Derecho en los planos internacional y nacional. Exactamente. Ya tenemos información suficiente para nuestra asignación, que es realizar un periódico escolar. ¿Sí? Vamos a hacer un periódico escolar. Sabes que si tienes alguna duda o necesitas repasar esa clase, sencillo, visitas el link en pantalla. Y me despido ofreciéndote esa frase de Ulpiano. Y él decía, el derecho consiste en 3 reglas o principios básicos: vivir honestamente, no dañar a los demás y dar a cada uno lo suyo. Es el arte de lo bueno y lo equitativo. Nos vemos hasta la próxima.